Eso es muy conveniente, esta equivalencia entre integral de línea y una integral doble, porque dependiendo cómo sea la región sobre la que vamos a integrar, nos conviene muchas veces hacer la integral de línea o la integral doble a fin de minimizar la cantidad de cálculo que tenemos que llevar a cabo. Entonces, bueno, aquí está el teorema de Green. Habíamos visto que lo que se requiere es que en el dominio del campo vectorial, estamos trabajando con un campo vectorial cuyas funciones componentes son P y Q, que esas funciones tengan derivadas parciales continuas, que la región del dominio sea una región abierta que contiene, bueno, que sea una región abierta donde esas derivadas parciales sean continuas. Necesitamos que la curva, en caso de realizar la integral de línea, la curva sea una curva simple, cerrada, es decir, una curva de Jordan, que puede ser la unión de varios segmentos de curva suaves, y es importante la orientación, ¿no? Estamos usando una orientación antihoraria, es una orientación positiva, y se requiere esta orientación para que se cumpla con esta equivalencia, ¿no? Entonces, la equivalencia se encuentra entre la integral de línea en esa curva, que es una curva simple cerrada, orientada positivamente. La equivalencia está con una integral doble sobre el interior de esa curva de Jordan. Entonces habíamos visto posibles notaciones que pueden encontrar en la literatura y habíamos visto un primer ejemplo, un primer ejercicio de la aplicación del teorema de Green, ¿no? Entonces el primer ejemplo fue usando esta región triangular. El contorno de esta región, la frontera de esta región, está conformado por la unión de tres segmentos de recta, de manera que si quisiéramos determinar la integral de línea a lo largo de todo el contorno, tendríamos que hacer tres integrales de línea, lo cual es mucho más trabajoso que si aplicamos el teorema de Green para simplemente hacer una integral doble, donde la región de integración sería el interior de esta frontera. Es una región sencilla de describir como región Y simple. Si la describimos como región Y simple, los puntos de esta región son de esta forma, entonces estos son los límites de integración y es una integral doble bastante sencilla, de las cuales ya hemos hecho muchos ejemplos, ¿no? Entonces vimos que el resultado era y solo para comprobar qué pasaba si hacíamos la integral de línea, veíamos que teníamos que hacer la suma de estas tres integrales de línea. Y bueno, teníamos que hacer 3 parametrizaciones para cada segmento de recta, lo cual, bueno, ya es bastante trabajoso. Y hacer la integral de línea en cada parametrización, en cada segmento, ¿no? Y al final, pues sí, llegamos al mismo resultado, pero pues es mucho más fácil y sencillo hacer esta integral doble. Bueno, entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo usando la aplicación de este teorema. Entonces, nos piden evaluar esta integral de línea de toda esta suma de funciones. Y nuestra región de integración es un círculo cuyo centro está en el origen y el radio vale 3. Entonces, si fuéramos a integrar esta a partir de la definición de integral de línea, lo primero que necesitamos es la parametrización del círculo. Entonces, ya sabemos cómo hacer una parametrización de círculo usando como funciones componentes la representación en polares de un círculo.
Entonces, este círculo en concreto se vería de esta forma. La variable X sería el radio, que vale 3 por coseno de t, y Y es 3 seno de t, donde t va de 0 a 2pi para poder dar la vuelta completa al círculo. Entonces, esta orientación, de hecho, ya es una orientación positiva, es una orientación antihoraria, ¿no? Entonces, podemos aplicar el teorema de Green. Si nos fijamos en los supuestos del teorema, vemos que se cumplen las derivadas parciales de estas funciones, existen y son continuas en todo R2, de hecho. Y bueno, entonces aplicando el teorema de Green, esta integral de línea es igual a esta integral doble, donde la parcial de Q vendría dada por esta función con respecto a X, es simplemente 7, porque este término, que solo depende de Y, se haría 0, menos la parcial de esta función P con respecto a Y, sería simplemente 3. Entonces, tenemos la doble integral de una función constante, que es 4, sobre la región interior de este círculo. Entonces, esto es lo mismo que 4 por la doble integral de la función constante 1, y bueno, dentro del círculo. Entonces, hay dos formas de calcular esta integral. Si recuerdan, siempre que hacíamos una doble integral cuyo integrando es 1, el resultado siempre es el área de la región de integración. Entonces, en este caso, mi región de integración, pues es la circunferencia. ¿Cuál es el área de esa circunferencia? Pues pi por radio, que vale 3 al cuadrado. Y entonces 4 por esa área me da 36 pi. Si no nos acordáramos de eso, bueno, pues hay que ver la descripción de esta región para poder dar los límites de integración. Entonces, podemos en términos cartesianos dar una descripción de los puntos. En esa forma veríamos que Y se mueve entre el semicírculo superior y el semicírculo inferior, que está dado por estos radicales, y X se movería de menos 3 a 3. Entonces, estos serían mis límites de integración, pero cuando trabajamos con círculos o semicírculos, siempre conviene hacer una descripción en polares. Entonces, en este caso, serían puntos de la forma r teta, donde el radio se mueve de 0 a la frontera, que es una distancia de 3 unidades. Entonces, el radio va de 0 a 3. Y para dar toda la vuelta en el círculo, necesitamos que el ángulo vaya desde 0 hasta 2pi. Entonces, estos son mis límites de integración. En polares, siempre debemos agregar esta r extra, y los diferenciales de r y teta. Entonces, la antiderivada de r es r cuadrado entre 2, evaluado de 0 a 3. Esto me da 9 medios. Sacamos esta constante y por 4 me da 18. Y la antiderivada de 1 con respecto a teta, pues es teta, evaluada de 0 a 2pi. Y bueno, vemos que llegamos al mismo resultado. Entonces, en este caso, pues también resulta mucho más sencillo pasarnos a una integral doble que intentar resolver esta integral de línea, porque de por sí el integrando es bastante complejo. Ahora, si quisiéramos integrar sobre toda la circunferencia, tendríamos que sustituir esta función paramétrica en cada x que aparezca en este integrando, esta expresión de 3 seno de t en cada variable y que aparezca, y tendríamos que calcular la derivada de esta función y la derivada de esta función, y lo correspondiente ponerlo aquí. Entonces el integrando pues sería bastante complejo, ¿no? Y bueno, bastante complicado ir haciendo los cálculos de antiderivadas. Entonces en este caso pues conviene aplicar el teorema de Green e irnos al cálculo de una integral doble.
¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces ahora vamos a ver el caso particular cuando estamos en una situación como aquí donde intentamos calcular una integral doble y la función a integrar es la constante 1, es decir, el resultado es el área de la región de integración. Entonces, recordando que siempre sucede esto, y aplicando el teorema de Green en esta expresión, tendríamos que ver en qué momento se está integrando, que en términos del teorema de Green es esta diferencia, en qué momentos esta diferencia vale 1. Entonces, lo que queremos es aplicar aquí el teorema de Green para pasar a una integral de línea. Pero en el teorema de Green, integrando, en la doble integral, es esta diferencia. Entonces, vamos a ver cuándo esta diferencia vale 1. Hay 3 opciones. Que las funciones P y Q sean de esta manera, porque si se fijan, si derivamos la función 0 con respecto a y, pues es 0, y si derivamos q con respecto a x, es 1. Entonces, 1 menos 0, 1. Otra opción es esta configuración de las funciones p y q, y otra opción es esta. Por ejemplo, en esta, si derivamos la función q con respecto a x, queda un medio, y si derivamos la función p con respecto a y, vale menos un medio. Entonces tendríamos un medio menos por menos un medio, es un medio más un medio, 1. Entonces, a partir de estas configuraciones de las funciones p y q, por el teorema de Green tendríamos estas integrales de línea para cada caso. Si estamos en esta configuración, la integral de línea sería, integral de línea es p de x más q de y. Entonces, p de x, pero p vale 0, entonces se termina, no lo tenemos, más q de y. Ajá. Si tenemos esta configuración, bueno, el teorema de Green nos arroja esta integral de línea, y si tenemos esta configuración, tenemos esta integral de línea correspondiente. Entonces, vamos a aplicar esta situación en un ejemplo en concreto. Vamos a calcular el área encerrada por esta elipse, es una elipse que tiene su centro en el origen. Entonces, si yo quisiera calcular esta área usando una integral doble, tendríamos que poner en el integrando el valor de 1, porque el resultado de esto pues me devuelve el área dentro de esa región de integración que es la elipse. Entonces tendríamos que describir esta región de integración en términos de y simple o x simple. Si lo hacemos en términos de y simple, entonces y se tiene que mover entre dos funciones y x entre dos constantes. A partir de la ecuación de la elipse, si despejamos y, tenemos dos radicales. Sería este radical positivo y el mismo radical pero en negativo, ¿no? Y correspondería a la parte superior y a la parte inferior respectivamente de la elipse. Y x se movería de menos a a. Esto sería menos a y esto es a. Entonces, estos serían mis límites de integración. Pues está bastante complejo, ¿no? O sea, estos límites con estos radicales, pues ya me complican un poquito la expresión. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Green para, en vez de hacer esta doble integral que se ve que puede estar bastante compleja dado estos límites, vamos a irnos a una integral de línea. Entonces, aplicando Green, tenemos que esta integral doble es igual a
y podemos elegir cualquiera de estas tres opciones, ¿no? Porque estas tres opciones corresponden al caso donde el integrando vale 1. Entonces, si nos tomamos este caso, por ejemplo, usando esa integral de línea, tenemos que esto es igual a la integral de línea de 1/2 de x de y menos y de x. Ahora, como ya estamos en una integral de línea, necesitamos una parametrización de la elipse para después, a partir de las ecuaciones paramétricas de esa función vectorial, sustituir estas variables. Entonces, una parametrización de la elipse está dada de esta forma. X es a coseno de t y y b seno de t. Como comprobación rápida y ver que esta sí es una parametrización de la elipse, lo único que habría que hacer es sustituir este valor en x, este valor en y ver que se cumpla la ecuación. Y bueno, con esta parametrización basta con que t, el parámetro, se mueva de 0 a 2pi para dar una vuelta, ¿no?, en la elipse. Y orientada positivamente. Entonces, usando esa parametrización ya podemos calcular la integral de línea. Pues tenemos que x es igual a coseno de t. Vamos a necesitar de x, entonces derivamos esta expresión con respecto al parámetro. Y entonces sería la derivada del coseno es menos seno. Entonces, la derivada de esta función es menos a seno de t. Y es igual a b seno de t, su derivada está dada por b coseno de t. Entonces ya tenemos todo lo necesario para sustituir en esta expresión y que todo quede en términos del parámetro. Entonces, este 1/2 lo sacamos de la integral. Vamos a tener una integral cuyos límites van a estar dados por el intervalo donde se mueve el parámetro. En esta x vamos a sustituir esta expresión a coseno de t. En dy sustituimos b coseno de t, menos y, que es b seno de t, por dx, que es esta expresión. Entonces, podemos factorizar de este producto AB y tendríamos AB por coseno cuadrado, menos, haciendo este producto y factorizando menos AB, tendríamos menos AB por seno cuadrado. Ahora, este menos con este menos me da más. Entonces tendríamos AB por coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t. Entonces, este más este, al haber factorizado AB, es la identidad que siempre vale 1, y el AB lo podemos sacar de la integral. Los límites de integración son estos valores, que es donde se mueve el parámetro, y hay que integrar 1. Entonces, la antiderivada de 1 con respecto a t es simplemente t, y evaluado en esos límites. Y eso nos da el valor de pi AB, que alguna vez ya vieron que el área de una elipse centrada en el origen es este valor. Ahora, bien podíamos ocupar otra expresión de integral de línea. Entonces, vamos a usar la expresión que tiene como integrando x de y. Entonces, en ese caso, aplicando el teorema de Green, esta integral doble es igual a la integral de línea sobre ¿sí?, de x de y. Entonces, esto es igual a la integral que va a ir de 0 a 2pi de, estamos usando la misma parametrización de la elipse, entonces en x lo sustituimos con a coseno de t y de y con b coseno de t de t. Entonces, este producto me da ab coseno cuadrado de t de t. Sacamos esta constante ab y en el integrando tenemos coseno cuadrado de t. Cuando tenemos en el integrando coseno cuadrado de t o seno cuadrado de t, siempre hay que usar la identidad de doble ángulo. Entonces, coseno cuadrado de t
es equivalente a 1/2 de 1 más coseno de 2t. Y esta expresión pues es sencilla para sacar su antiderivada. Entonces, este 1/2 lo sacamos de la integral y la antiderivada de esto es t más seno de 2t entre 2, evaluado en estos límites. Entonces, en 2pi tendríamos 2pi más seno de 4pi. Seno de 4pi pues vale 0, entonces este término no cuenta. Nada más tendríamos 2pi. Y la evaluación en 0, todo esto sería 0. Entonces nada más nos queda 2pi y bueno, el resultado es pi por AB. Entonces, cuando queramos calcular el área de alguna región, si los límites de integración, la descripción de esa área sobre la que queremos determinar el área es muy compleja, podemos trasladar esta doble integral a una integral de línea. Y podemos usar cualquiera de estas 3 opciones para la integral de línea. Entonces ya vimos la aplicación del teorema de Green para ir ya sea de una integral doble a una integral de línea o de una integral de línea a una integral doble. Y se usa para evitar la cantidad de trabajo que se tenga que hacer en una u otra situación, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a ver es una extensión de este teorema. Ahorita trabajamos con una región de esta forma, como que es un ciclo y tenemos cubierta todo el interior de ese ciclo. Es una curva de Jordan y solo estamos asociando la integral sobre esa curva de Jordan con la doble integral sobre su interior. Pero cuando vimos integrales dobles, podíamos hacer una integral doble sobre una región compleja, donde esa región compleja sea la unión de regiones simples. Y lo único que sucedía era que el resultado de la doble integral sobre toda la región compleja era la suma de dobles integrales sobre cada región simple. De igual forma, cuando estuvimos viendo integrales de línea, vimos que podíamos tener una curva compleja que fuera unión de curvas suaves por secciones. Y lo único que sucedía es que la integral de línea a lo largo de toda la curva era igual a la suma de las integrales de línea sobre cada sección. Entonces, teniendo en cuenta esas características, podríamos intentar ver si podemos aplicar el teorema de Green para regiones de esta forma, donde está descrita toda el interior, por ejemplo, de esta región a través de la unión de 2 regiones simples o de 3 regiones simples. Y por tanto, pues las curvas, cada región simple tiene su frontera. Entonces, el contorno de toda la región va a ser la unión de esas fronteras. Entonces, vamos a ver que aún cuando tengamos uniones de regiones simples, podemos seguir aplicando el teorema de Green. Entonces, vamos a considerar este caso. Lo mismo sucedería para este caso y uniones de mayor cantidad de regiones simples. Entonces, aquí queremos
calcular la integral sobre la región D, donde la región D es la unión de estas dos regiones simples. Entonces, cada región simple tiene su frontera. La frontera, por ejemplo, de D1 está dada por esta parte y esta recta. Y la frontera de la región D2 está dada por también esta recta y la parte externa de este lado, por C2. Entonces, si se fijan, el trayecto a lo largo de esta curva es el mismo, lo único que cambia es la dirección, ¿no? En un caso, como estamos ocupando orientaciones positivas, en un caso, si estamos considerando la frontera de D1, el viaje sería de la parte inferior a la superior, y si estamos en la frontera de D2, el viaje en esta sección sería de la parte superior a la parte inferior. Por eso aquí simplemente se hizo un cambio de signo, para hacer explícito ese camino recorrido de forma inversa. Entonces, por el teorema de Green, vamos a aplicarlo a cada región simple. Entonces, la doble integral sobre D1 de esta diferencia de derivadas parciales es igual a la integral de línea a lo largo de su frontera, a lo largo de C1 y C3. Y en el caso de D2, la integral sobre esa región es igual a la integral de línea a lo largo de C2 y C3, a lo largo de esta unión, ¿no? De C2 y menos C3. Entonces, la integral doble sobre toda la región, es decir, sobre la unión, es la suma de la integral doble en cada región. Pero hacer esta suma significa hacer esta suma. Si hacemos esta suma, tendríamos en esta integral de línea, la podemos ver como la suma de dos integrales de línea, una sobre C1 y una sobre C3. Lo mismo para esta integral de línea. Esta integral de línea sería una sobre C2 más otra sobre menos C3. Entonces, en la parte correspondiente a C3, tenemos la integral de línea de C3 y la integral de línea de menos C3. Pero si recordamos, siempre sucede que la integral de línea sobre C3 tiene el mismo valor que menos la integral de línea sobre esa misma trayectoria, pero recorrida en forma inversa. Entonces, aquí tenemos esta situación. O sea, esta parte, esto es lo mismo que menos esto. Entonces, esas dos integrales se van a anular y las únicas que van a sobrevivir es la integral sobre C1 y la integral sobre C2. O bien la integral sobre C1 unión C2. Y entonces, si se fijan, tenemos la versión del teorema de Green sobre toda la región, que es una unión de regiones simples, y la versión de la integral de línea sobre todo el contorno de esa región, que es unión de regiones simples. Entonces ya podemos aplicar el teorema de Green a regiones más complejas de lo que inicialmente teníamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo con esta extensión del teorema de Green. Entonces vamos a intentar evaluar esta integral de línea donde la región de integración, la curva de integración, es la frontera de la región semicircular, que es una región acotada entre dos semicírculos superiores. Los semicírculos son
ambos están centrados en el origen, uno tiene radio 1 y el otro tiene radio 2. Es decir, queremos integrar sobre el contorno de esta región. Entonces, si queremos integrar a lo largo de ese contorno, tendríamos que hacer 4 integrales de línea, porque no es posible o sería muy complicado encontrar una parametrización para todo el contorno. Lo más común sería dar una parametrización para este segmento, una parametrización para este semicírculo, otra para este segmento y otra para este semicírculo. Entonces serían 4 parametrizaciones, 4 integrales de línea. Entonces de ahí pues ya hay bastante trabajo por hacer. Pero, ¿qué tal si aplicamos el teorema de Green? Entonces, en términos cartesianos, de puntos de la forma XY, esta región no es una región ni Y simple ni X simple, porque Y sí se mueve entre dos funciones, que estaría dada por este semicírculo y este semicírculo, pero X no se mueve solo entre dos constantes. X se mueve entre estas dos constantes, pero también entre estas dos constantes. Entonces, no podemos dar una descripción en términos Y simple y X simple. Entonces, lo que podemos observar es, si partimos a la mitad de esta región, ahora sí, cada mitad sí podemos describirla en forma de Y simple. Y se mueve entre estas dos curvas y X se mueve entre estos dos valores constantes, que es 1 y 2. Y para este caso, Y se mueve entre estas dos curvas y X se mueve entre -2 y -1. Entonces, podemos aplicar el teorema de Green para pasar de una integral de línea a una integral doble, donde esa integral doble sobre esta región sería la suma de la integral doble sobre D1 más la integral doble sobre D2. Pero, si recuerdan ya cuando vimos coordenadas polares, integrales en coordenadas polares, ya vimos este caso, la descripción de esta región. En coordenadas polares, los puntos en este anillo son de la forma r-teta, donde r se mueve de este contorno, que es un radio de 1, a este contorno, que es un radio de 2. R se mueve de 1 a 2. Y teta se mueve de 0, que es cuando estamos en esta parte, a pi, que es cuando estamos aquí. Como solo es medio círculo, solo necesitamos la mitad de lo que generalmente se mueve teta en un círculo completo, ¿no? Entonces, de esta forma, ya no hay necesidad ni de hacer estas dos sumas, estas dos integrales y sumarlas. Basta con una sola integral doble. En coordenadas polares, la región está dada de esta forma. Estos son mis límites de integración. Para R de 1 a 2, para teta de 0 a pi. Hay que cambiar la descripción de la función en el integrando, que es esta diferencia. Agregar esta R y los diferenciales del radio y del ángulo. Entonces, las derivadas parciales de estas funciones con respecto a X y con respecto a Y son estos resultados. 3Y menos 2Y simplemente me da Y. Ahora, Y en términos polares, Y siempre vale R seno de teta. Entonces, por eso aquí tenemos R seno de teta en vez de Y. Y si se fijan, pues ya redujimos todo el trabajo que inicialmente hubiéramos tenido que realizar con esta integral de línea a solo una integral doble
en polares. ¿Dudas? ¿Sí me siguieron? Ajá, aquí iría Y, pero bueno, ya sería en polares. Aquí voy a poner R seno de teta. Ujú. Ok. ¿Alguna otra duda? Entonces, ¿iba quedando más o menos claro cómo aplicar el teorema de Green? Ok. Bueno, ahora vamos a hacer otra extensión de este teorema. O sea, ya hemos visto que podemos aplicar el teorema de Green para este tipo de regiones, también para este tipo de regiones un poquito más complejas. Y si se fijan en los supuestos del teorema de Green, no habla nada acerca de que la región interna de la curva C sea simplemente conexa. Simplemente dice que sea una curva cerrada simple, pero no que el interior sea simplemente conexo. Es decir, podemos tener agujeros en el interior que no esté completamente cubierto. Vamos a ver en ese caso que también se cumple el teorema de Green. Entonces, vamos ahora a considerar regiones de esta forma, ¿no? Donde en el centro tenemos un agujero. Entonces, es una extensión del teorema de Green a regiones no simplemente conexas. Entonces, antes de empezar, vamos a ver un detalle sobre la orientación de las curvas. Habíamos dicho que la orientación positiva es cuando tenemos un recorrido antihorario en la curva y una orientación negativa cuando tenemos un recorrido en la dirección horaria. ¿Qué sucede cuando recorremos la curva en orientación antihoraria? Si nos paramos aquí y vamos caminando, la región interna, la región D, siempre va a estar a la izquierda de nosotros. Mientras que si viajamos en dirección horaria, la región la región interna siempre va a estar de nuestro lado derecho. Entonces, en general, cuando estamos hablando de orientaciones positivas, ocurre que al hacer el recorrido sobre la curva, la región está a la izquierda de nosotros. Entonces, teniendo en mente ese detalle, vamos a ver qué sucede en este tipo de regiones. Entonces, vamos a dividir esta región en dos pedazos. Entonces, vamos a pasar unos segmentos de recta aquí en estas zonas. Haciendo eso, estamos dividiendo la región D en dos regiones, es decir, la región D es la unión de D' y de B'. Cada región va a ser una región simple, que podemos describir como Y simple o X simple, y tiene su propia frontera. Entonces, vamos a ver la orientación, cómo debe ser la orientación
de la frontera correspondiente a este agujero. Ajá. La que está en la parte externa, si se fijan, tiene una orientación antihoraria, para que sea una orientación positiva, y la región siempre está a la izquierda. Pero si yo doy una orientación antihoraria a este círculo, bueno, a este agujero, que tendría esta dirección, para que fuera una orientación antihoraria, en ese caso particular, la región me quedaría a la derecha. Entonces, cuando estamos trabajando con agujeros dentro de las regiones de interés, esos agujeros, para que tengan orientación positiva y que la región esté a la izquierda, la orientación debe ser horaria. Entonces, en este caso, tiene que tener esta orientación. Bueno, ahora sí, dividimos esta región en dos y vemos cómo es la frontera de D' y de B'. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Green para la región D, que es la unión de estas dos regiones simples. Entonces, esta doble integral es la suma de la integral sobre esta región y sobre esta región. Estas regiones son simples, podemos aplicar el teorema de Green, que es equivalente entonces a estas integrales de línea sobre las fronteras. Ahora, ¿qué sucede en estos segmentos? Algo como lo que teníamos aquí. Estamos recorriendo esos segmentos, solo que en sentidos inversos, de acuerdo en qué momento o sobre qué frontera los estemos recorriendo. Entonces, si estamos en la frontera de la región de prima, estos segmentos los recorremos de izquierda a derecha, pero si estamos considerando la frontera de D' prima, estos segmentos los estamos recorriendo de derecha a izquierda. Cuando consideremos la integral de línea sobre estas fronteras, estas integrales de líneas se pueden descomponer como la suma de las integrales de línea a lo largo de esta parte, esta parte, esta parte y esta parte. Las integrales de línea sobre estos segmentos se van a anular y solo van a sobrevivir las integrales de línea sobre C1 y sobre C2. Pero ¿quién es C1 y C2? Son las fronteras del agujero de la parte externa. Es esta suma que se puede ver como una sola integral de línea donde C es la unión de esas fronteras. Entonces, más o menos, ¿siguieron la idea? ¿O la sintieron muy confusa? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces resulta que el teorema de Green también podemos aplicarlo a regiones con agujeros, ¿no? Que ya son regiones pues, más complejas. Entonces, vamos a aplicar esta extensión al siguiente ejemplo. Y ya para terminar la clase de hoy. Entonces, nos dicen que tenemos este campo vectorial. Entonces, este campo vectorial tiene como función componente P menos Y entre X cuadrada más Y cuadrada y como componente Q, X entre X cuadrada más Y cuadrada. Es un campo vectorial en R2. Porque tenemos simplemente dos funciones componentes. Entonces nos piden demostrar algo. Hay que mostrar que la integral de línea de este campo vectorial sobre una región
una trayectoria cerrada, simple, orientada positivamente, que rodea el origen, siempre tiene como resultado 2pi. O sea, no importa cómo sea la curva C, lo único que nos dicen es que encierra el origen y es una curva de Jordan. Es como un ciclo. Pero puede ser desde un círculo hasta algo complejo como esto, ¿no? En una forma como se nos ocurre. Solo que el contorno sea un ciclo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es construir, dada la curva C, que es arbitraria, puede ser cualquier curva C con estas características, vamos a construir un círculo lo suficientemente pequeño para que todo ese círculo esté dentro de esa curva C. Y de esa forma vamos a tener algo similar a esto, ¿no? O sea, vamos a tener ese circulito que hemos construido dentro de esa curva arbitraria C y entonces tenemos que el interior de C está agujerado. Y vamos a aplicar en esta situación el teorema de Green. Entonces, vamos a parametrizar este círculo. No podemos parametrizarse porque pues, puede ser cualquier curva, entonces pues hay una infinidad de curvas y por tanto una infinidad de parametrizaciones, ¿no? Entonces, lo que sí podemos parametrizar es ese circulito que construyamos, que tenga cierto radio A suficientemente pequeño para que esté dentro. Entonces, la parametrización de C' está dada de esta forma, donde T se mueve de 0 a 2pi para darle la vuelta a ese círculo. Vamos a aplicar el teorema de Green a esta región D. Entonces, la doble integral sobre la región D es igual a la integral de línea sobre C, donde C es la unión de la curva externa, como la frontera externa de D, unión la frontera interna, la frontera de ese agujerito en D. Entonces, la doble integral aquí en D es igual a la integral de línea sobre esta frontera C, unión esta frontera, o bien esta suma, ¿no? La integral de línea sobre C más la integral de línea sobre este circulito. Ahora, este circulito está orientado con esta parametrización en forma antihoraria. Pero ¿qué dijimos? Que en los agujeros, para que la región siempre quede a la izquierda, tenemos que orientarlos en dirección de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, hacemos eso aquí. ¿Cómo lo hacemos? Hay que recorrer de forma inversa esta parametrización. Entonces, en lugar de poner C', ponemos menos C'. Y de esta forma ya estamos dándole esta orientación. Bueno, lo que nos interesa saber es cuál es el valor de esta integral de línea, que es sobre la curva arbitraria C. Necesitamos que el valor de esto sea 2pi para poder demostrar lo que nos están pidiendo. Esto siempre es la integral de línea del campo vectorial, punto de la derivada de la parametrización. Entonces, vamos a calcular la doble integral sobre la región. Mis funciones componentes P y Q son estas. O sea, en lugar de escribirlas en términos de I, J, las pongo en componentes y saco la parcial de Q con respecto a X y la parcial de P con respecto a Y. Entonces, como son cocientes, como es una función racional, utilizamos la fórmula de cociente para la derivación. Entonces, usando la fórmula de cociente,
llegamos a estas expresiones para ambas derivadas parciales. Si nos fijamos, es la misma expresión, por tanto, esta diferencia pues va a ser 0, ¿no? Es la misma expresión. Entonces, la doble integral de 0 sobre cualquier región, pues va a ser 0. Entonces, tenemos que 0 es igual a esta suma. Esta suma es igual a 0. O bien, esto es igual a menos esto. Pero si nos acordamos qué pasa con el valor de la integral cuando viajas, lo único que cambiamos es la orientación en el viaje a lo largo de la curva, entonces menos la integral de menos c' de esta función es igual a la integral de c'. O sea, si recorremos c' no de forma inversa, sino su recorrido como la dimos en la parametrización, esta integral pues tiene valor positivo. Y esto es en términos de notación del campo vectorial, bueno, esto es f.dr sobre c'. Entonces, lo que queremos determinar es el valor de esto, pero ya hemos llegado a que esto es igual a la integral del campo vectorial sobre el circulito que construimos. O sea, no importa cómo sea la curva C que engloba el origen, el valor de la integral sobre toda esta curva, aunque sea más grande que este circulito, ese valor va a ser igual al valor de la integral del circulito. Y bueno, ahí sí ya podemos sacar la integral de línea del campo vectorial sobre ese circulito. Que necesitamos sustituir las funciones componentes del campo vectorial con la parametrización, luego hacer producto punto con la derivada de la parametrización. Entonces, las funciones componentes de campo vectorial son estas. En donde aparezca X, tengo que poner este valor. Donde aparezca Y, tengo que poner el valor de Y de acuerdo a la parametrización. Entonces, haciendo eso, tengo estas expresiones. Ahora, punto la derivada de la parametrización, que es derivar función componente, cada función componente con respecto a t. Entonces, esto me da esto. Y hacer producto punto, ¿no? Estas expresiones se pueden reducir si aquí en el denominador factorizamos a cuadrada. Tenemos a cuadrada que multiplica coseno cuadrado más seno cuadrado, eso siempre es 1. Entonces me queda simplemente a cuadrada, pero con este a en el numerador, solo queda una a en el denominador. Entonces, bueno, después de reducir estas expresiones a este vector, hacemos producto punto con este vector. Entonces es las primeras componentes, el producto de esas más el producto de las segundas componentes, y eso es 1. Entonces, esta integral de línea sobre el círculo es igual a la integral de 0 a 2pi, que es el intervalo donde se mueve el parámetro de la función 1. Y eso es simplemente 2pi. Entonces, pero esto es igual a esto, que era lo que realmente queríamos demostrar. Entonces, la integral de línea del campo vectorial sobre cualquier curva de Jordan que encierra al origen siempre vale 2pi. Y bueno, aquí ya tenemos entonces una aplicación de la extensión del teorema de Green para regiones que no son simplemente conexas, ¿no? Que tienen agujeros. ¿Cómo van, chicos? ¿Alguna duda?
Bueno, entonces, pues aquí le dejaríamos la clase de hoy. Ya terminamos con lo de teorema de Green. La siguiente clase empezamos a ver el concepto de divergencia y rotacional, que ya es la última sección que cubre la tarea 5. Bueno, sí, ya después que empiecen a hacer estos ejercicios de teorema de Green en la tarea y revisen esas diapositivas, ya si les surge alguna duda, pues me escriben y ya la vemos con calma. Bueno, muchachos, entonces aquí le dejamos y nos vemos el viernes. Vale, se cuidan. Bye.